Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la demostración de la fórmula que muchos conocemos con respecto al área de una circunferencia, ¿no? Recuerdan que es así. El área de una circunferencia o el área de un círculo es igual a un pi por el radio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a demostrar esta fórmula? Mediante integrales, ¿no? Para eso hay que tener conocimientos. Lo voy a poner aquí una lista ya de los temas que vamos a usar con respecto para esta demostración. Primero hay que dibujar el círculo. Vamos a dibujar un círculo por acá. Nosotros sabemos que en geometría analítica la ecuación de la circunferencia es la siguiente. Y cuadrado más un x cuadrado igual a r cuadrado. Esta fórmula viene a ser la ecuación de la circunferencia que está dada justo cuando el centro de esa circunferencia pasa justo por el eje de coordenadas, ¿no? El centro del eje de coordenadas, ¿no? Aquí ponemos la variable x, ponemos la variable y. Ahí está. Y pasa justo por su centro, teniendo un radio como este, ¿no? Sí, un radio. Ahí está. Listo, esa es la ecuación de circunferencia. Para yo poder hallar el área de esta circunferencia, yo lo que necesito es hallar toda esta sombra, ¿no? Prácticamente toda esta región que está aquí y en conjunto. Pero lo que es sombreado viene a ser un cuadrante de todo un círculo, ¿correcto? Entonces, lo que podemos hacer aquí, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, que el área de un círculo viene a ser cuatro veces el área de ese sector, que estoy en el área sombreada, ¿correcto? Ahí estamos poniendo 4 por el área de ese sector que está aquí. 4 veces, porque es un cuadrante, es la cuarta parte del todo del círculo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar aquí cuando hallemos el área de ese círculo, ¿ya? O sea, vamos a hallar esa área del sector y lo vamos a multiplicar por 4 veces. Ahora, ¿cómo hallamos el área de ese sector? Sabemos que por fórmula, o sea, por esta ecuación de la circunferencia, tenemos que es esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si despejamos la variable y? Recuerden que el y me representa la función, ¿sí? La función que representa toda esta circunferencia. Miren, ¿qué pasaría si lo despejamos? Va a quedar así. Y igual más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Lo que hemos hecho es despejar el valor de y. ¿Por qué le pongo más menos? Bueno, ustedes saben que si tengo un y cuadrado, al pasar como raíz, puede tener una variable positiva, puede tener una raíz positiva o raíz negativa. Son dos posibilidades. Es en álgebra. Allá. Entonces, entonces vamos a tener dos funciones, ¿correcto? Uno con positivo y uno con negativo, exactamente. O sea, el positivo va a ser este, el positivo, y aquí ponemos el negativo. Ahí está. O sea, son dos funciones. Si ustedes ponen, por ejemplo, esto en un aplicativo para hacer graficadores de funciones, ponen esta función y les va a salir así, ¿no? Obviamente no le pongan R, ¿no? Pongan un valor, por ejemplo, 2, 3, ¿no? Que me representa el radio de esa semicircunferencia, ¿no? Porque al final es una semicircunferencia en la parte superior, y también en la parte inferior, pero en forma negativa. Y compruébenlo. Les va a salir estas funciones. Entonces, lo que a mí me conviene es utilizar una de ellas. Yo puedo utilizar también la de abajo o la de arriba. A mí me conviene la de arriba porque ya lo sombreé aquí. Entonces digo, si yo quiero hallar esta, esta área sombreada, yo lo que necesito es tener los límites y la función superior y la función inferior. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a entrar al tema de áreas de integrales. Por ejemplo, si yo tuviera aquí rápidamente, tengo mi variable x, mi variable x aquí, poner acá x, y aquí tengo una función en la parte superior, una función en la parte inferior, voy a poner acá f de x, y aquí g de x, ¿no? Y yo quiero hallar una área que está así. Yo quiero hallar esta área. Yo quiero hallar esa área. Teniendo los límites que aquí es un a y aquí es un b. Ahí está. Si yo quiero hallar esta área que comprende la función superior y la función inferior entre los límites a y b en el eje x, la fórmula es lo siguiente usando integrales. Recordarán que el área va a ser la integral de los límites de a y b, ¿sí?
f de x menos g de x, función superior menos función inferior, y todo esto diferencial de x, ¿no? Ahí está. Esa es la fórmula que se sigue en integrales para hallar áreas, ¿ya? Para hallar áreas, ahí está. ¿Listo? Y es lo que vamos a utilizar aquí. La función superior, ¿quién viene a ser? Es todo lo que está de verde, ¿correcto? El y igual a r cuadrado menos x cuadrado, ¿correcto? Y también la función inferior, ¿qué viene a ser? El eje x, ¿verdad? Ah, ya. Entonces aquí el problema sería cómo lo pongo ese valor de g de x, ¿no? ¿Cómo lo pongo en forma de función? Pues simplemente para que se den cuenta, y siempre pasa esto, el eje x, este eje x, es una línea recta en forma horizontal y también tiene una función, es una función. Por lo tanto, esa función lo voy a poner acá, voy a poner eje de x, la función que corresponde, voy a ponerle aquí un g de x porque ese es el valor que vamos a poner con función inferior, g de x igual a 0. Esto sucede siempre, ¿ya? Siempre. Siempre se pone así. Cuando yo quiero representar este eje x como una función, es que de x igual a 0. ¿Ya? Porque así yo ponga varios valores de x, 1, 2, 3, cualquier valor de x, siempre me va a salir el valor de y en el eje y, el valor de 0. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, una vez que hemos establecido la fórmula, vamos a aplicarlo aquí. Yo digo así, miren. A la área de círculo, pongo 4 veces multiplicado por el área del sector, o sea, de esta sombra. ¿Cómo sería utilizando la parte de función de áreas con integrales? Sería así, pongo mi integral. Mis límites, ¿quiénes serían? Sería el punto 0, el x igual 0, ¿hasta qué valor? Hasta el valor de r, ¿no? Recordemos que de este punto hasta el externo siempre va a ser r, ¿ya? El radio, pongo acá, el radio. Ahí está. Luego, ¿qué me dicen acá? La función superior, ¿quién viene a ser? En la parte de arriba, ¿no? Que viene a ser r cuadrado menos x cuadrado positivo. Le pongo la raíz, no nos olvidemos ello. R cuadrado menos x cuadrado. Ahí está. Esa es la función f de x. Ahora le voy a restar la otra función que está en la parte inferior. ¿Y que hemos dicho que es? G de x igual 0. Vamos a ponerlo así. Solamente 0. Ahí está, miren. Y luego, al final de todo esto, le pongo su diferencial de x. No nos olvidemos eso, ¿ya? No nos olvidemos ello. Bien, una vez que hemos hecho ello, vamos a resumirlo un poco más. Me va a quedar un 4 por la integral de r y 0 de raíz de r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Ahí está, miren. Diferencial de x. Ahora, así como vemos, no podemos hallar la integral, ¿no? Porque aquí es un x cuadrado, ¿no? No podemos de repente hacer cambio de variable, ¿no? Para poder, poder al final integrarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a recurrir aquí es por la sustitución trigonométrica. ¿Qué significa sustitución trigonométrica? Bueno, como su mismo nombre lo dice, vamos a sustituir, a reemplazar esta variable x ahora, pero en función de un ángulo. Eso significa sustitución trigonométrica, ¿no? Transformar la variable en un ángulo. Vamos a utilizar ángulos aquí, ¿ya? ¿Cómo hacemos ello? Bueno, interacción por sustitución trigonométrica, ese sería otro tema con respecto para poder hallar el área de este círculo. Vamos a poner sustitución trigonométrica. Primero, lo que debemos hacer, vamos a dibujar un triángulo, ¿ya? Para que se den cuenta. Ahí está, miren. El triángulo. Y se me ocurre poner, no, utilizando Pitágoras, ¿cómo sería? Miren, yo pongo aquí el H, yo pongo aquí un A y pongo aquí un B, ¿correcto? Utilizando Pitágoras sería así. H cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera despejar la variable A? No, me quedaría así. H cuadrado menos B cuadrado. Le pongo la raíz, ¿no? Y pongo el A. Obviamente estamos hablando de una distancia positiva, ¿no? Porque si es una distancia, la distancia siempre va a ser positiva. Entonces no lo considero el negativo que me pueda salir despejando el A. Por eso lo pongo así, ¿no? Y miren, ha quedado de esta forma, que si lo ven de esta forma es parecido a la de aquí, sino que ha cambiado los valores. ¿Qué pasaría si ahora utilizamos los valores de R y X, pero dibujando otro triángulo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que me ha salido aquí. Miren, así. Ah, me olvidaba aquí poner un ángulo teta, ¿ya? Y aquí también voy a poner un ángulo teta. Listo.
Digo así, miren, el H, ¿quién es aquí? El R. Ah, ya, entonces yo pongo aquí el R. ¿Ya? Solamente estamos comparando, igualando los términos, nada más. El B, ¿quién es? El X. Ah, ya, aquí está el X. Lo pongo también el X ahí. Miren, ahí está. ¿Qué más? El A. El A me dice que es todo esto. Ah, ya de frente. Ya no le pongo A, sino le pongo pongo R cuadrado ya con los términos. R cuadrado menos el X cuadrado. Miren, ahí está. Ahí está. Este valor que yo quiero está aquí, ¿no? Ahí está. ¿Con qué fin hago esto? Para aplicar lo que es el seno, ¿no? A mí me conviene aplicar lo que es el seno. Yo digo así, miren. El seno, el seno de teta, ¿a qué es igual? A un X sobre R. X sobre R. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente despejo la variable X, ¿no? Al despejar la variable X me va a quedar así. X, R por el seno de teta. Esta parte que hemos hecho aquí es lo que vamos a utilizar. El X igual a R seno de teta. Como pueden ver, hemos transformado este X, la variable X, en función de un ángulo, ¿no? Teta, ¿no? Eso se llama sustitución trigonométrica, ¿no? Sustituyes, reemplazas la variable que tú quieres por un ángulo, ¿no? Listo. Ahora sí. Ahora sí, lo que vamos a hacer, vamos todavía a sacarle la derivada a esto, porque necesitamos también la diferencial de x. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a aplicar diferencial a un lado, diferencial de x, y acá el diferencial de r seno de teta, ¿no? Así. Diferencial de x, aquí me va a quedar, el r es una constante, pasa hacia afuera, y pongo diferencial del seno de teta, ¿no? Ahora, el diferencial del seno de teta es el coseno, ¿no? O sea, vamos a poner acá diferencial de x, r, y aquí pongo, me va a salir coseno, coseno de teta, diferencial de teta. Ahora sí, ya tengo la diferencial de x y la diferencial de teta, ¿no? Ahí ponemos acá del ángulo. Es otra sustitución que vamos a reemplazar aquí en mi fórmula, miren. ¿Ya? Vamos a reemplazar, miren, pongo a la 0, perdón, este área el círculo, pongo 4 por, y aquí, R los límites. En un inicio vamos a ponerle R0, ¿ya? Después vamos a explicar esta parte que tenemos que hacer el cambio de variable, ¿no? Aquí ponemos R cuadrado menos X cuadrado, vamos a ponerlo ya con su reemplazo, ¿no? Ponemos acá, sería así, R cuadrado menos, ¿cuánto vale el X? R seno de teta. Ah, ya, entonces pongo acá R cuadrado seno de teta. Ahí está. Simplemente, seno cuadrado, recuerden, ¿no? Porque obviamente el x vale r seno de teta, pero elevando al cuadrado se eleva r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿no? La parte de potencias. Y finalmente el diferencial de x, pero ya no tengo que poner diferencial de x, todo lo estoy haciendo en función del ángulo. Ah, ya, ¿cuánto vale r coseno teta diferencial de teta? Ah, ya, pongo acá r coseno de teta diferencial de teta. Ahí está, miren. Ya lo hemos reemplazado. Ahora, ¿pero qué nos faltaría? Los límites, ¿verdad? Porque los límites están en función de la variable x. O sea, cuando los límites, estamos diciendo así, cuando x vale 0 y cuando x vale, perdón, cuando x vale r y cuando x vale 0. Pero aquí ya mi variable ha cambiado al teta, al ángulo. Ya no podría poner esto. Más bien yo tengo que contar cuándo vale el teta como límite superior y cuánto vale el inferior, el teta, la parte inferior, ¿no? ¿Cuánto vale? Ah, ya, entonces, ¿qué hago? Simplemente lo tengo que hacer el cambio de variable también a los límites, ¿ya? Una vez que hacemos ello, lo demás simplemente es resolución de integrales, ¿no? Esa es la parte inicial. La parte final es más fácil todavía. Solamente es operaciones, ¿ya? Y ya, bueno, vamos a poner acá, cambio de los límites. Lo voy a poner acá. ¿Cómo lo cambio? Simplemente decimos lo siguiente. Vamos a poner acá límite superior y aquí límite inferior. El límite superior, ¿quién es en un inicio? Es R, o sea, cuando x vale R, cuando x vale R, ¿cuánto va a valer el ángulo teta, ¿no? Eso es lo que necesito hallar. Pero ¿cómo hallamos esto? Reemplazando lo que hemos dicho aquí. O bien lo pueden reemplazar acá o acá, es lo mismo. A mí me conviene aquí, está más fácil. ¿Por qué? Miren, cuando x vale R, ¿qué sucede? Aquí lo reemplazamos R, R entre R, 1. Y el seno de teta, que para qué ángulo, que al hacer seno de teta me dé el 1. ¿Qué ángulo sería? El ángulo pi medios, ¿no? O sea, el ángulo de 90 grados, ¿no? Igualito es igual. Ahora, ¿qué pasaría cuando el x es igual a 0, que es el límite inferior? ¿Qué pasa con el ángulo? A ver, ponemos aquí 0. 0 entre r, 0. ¿Qué seno de teta?
me da 0. O sea, ¿qué ángulo? Al ponerle seno me da el 0. Simplemente el ángulo 0 grados. 0 grados. O simplemente 0, ¿no? Ahí está, miren. O sea, el ángulo, los límites superior va a ser pi medios y 0. O sea, lo cambio aquí, miren. Ya en el 0, cuando x vale 0, allá que es el ángulo 0. Cuando el x vale r, le pongo aquí pi medios. Ahí está. Y bueno, una vez que hemos reemplazado, lo único que queda por hacer simplemente es hacer operaciones, ¿no? Pongo el área del círculo 4 por la integral de pi medios y límite superior pi medios, límite inferior 0, ¿ya? Y luego aquí me quedaría así lo siguiente, ¿no? Pongo r por raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de teta, ¿no? Ya no quiero andar en esta parte porque ya sería muy detalloso y estaría entrando en temas de radicales y potencias, porque al final sale lo mismo, solamente factorizamos el r cuadrado y al final sacamos la raíz y me sale el r aquí finalmente, ¿no? Seguimos poniendo la segunda, siguiendo con las líneas aquí, 4 por, pongo aquí pi medios, pongo 0. Aquí me va a quedarme r. Ya, ahora 1 menos seno cuadrado de teta, nosotros sabemos que es por una identidad trigonométrica es un coseno cuadrado de teta. Allá, entonces radical, la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta, ¿cuánto es? Simplemente el coseno de teta, ¿no? Vamos acá, coseno de teta. Por el r lo bajamos, coseno de teta nuevamente y diferencial de teta. Miren cómo quedó. Vamos a poner aquí una última línea para poder pasar a la siguiente. 4 por, ponemos aquí pi medios, 0. R por R, me va a quedar R cuadrado. Coseno por coseno, coseno cuadrado de teta. Diferencial de teta. Miren, ahora vamos a pasar al siguiente lado. Bien, así ha quedado de esta manera, ¿no? Ahora este R cuadrado pasa al otro lado, pasa hacia fuera de la integral porque es una constante, ¿verdad? Entonces yo pongo así 4R cuadrado y pongo aquí pi medios y 0. Pongo aquí coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Miren cómo quedó. Ahora, este coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, también se hace, se puede decir, con mucha dificultad para poder hallar esa integral. Entonces, lo que más fácil sería aquí recurrir a la parte de identidades trigonométricas, pero del ángulo doble, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí como un punto más. Pongo aquí eh, identidad, le pongo trigonométrica, ángulo doble, ¿no? Ángulo doble, ¿no? Miren. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Recuerden la fórmula del coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado por ejemplo, un teta viene a ser igual a 1 más el coseno doble de teta sobre 2. Esa identidad lo vamos a utilizar. Una vez que hago eso, ya vamos a reemplazarlo, ¿no? Como dije anteriormente. Vamos a poner 4r cuadrado y medios, pongo aquí el 0. ¿Y ahí cuánto era? Sería 1 más el coseno doble de teta sobre 2. Y aquí pongo diferencial de teta. Bien, seguimos con las operaciones. Este es un medio, porque al final es un medio al costado. Pasa al otro lado como si fuera una constante. Le pongo aquí un medio. Solamente son operaciones, ojo. Nada más. Así que hay que tener dominio. Para entrar a las demostraciones integrales aquí necesitamos saber las operaciones con integrales. Sustitución trigonométrica, la parte de operaciones aquí, si son constantes pasan hacia afuera, ¿no? Hay que tener eso como base, ¿ya? 1 más el coseno doble de la diferencial de teta. Ahí está. Ponemos aquí paréntesis, no nos olvidemos. Y bueno, esto sabemos que se puede dividir en dos partes, en dos integrales, ¿no? Aquí ya podemos eliminar, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Me va a quedar un 2r, 2r cuadrado, 2r cuadrado, la integral, pongo aquí pi medios, de 0. ¿Pero de quién? De este diferencial, ¿no? Me quedaría acá, diferencial de teta más nuevamente otra integral, pongo aquí pi medios de 0, del coseno doble de teta, diferencial de teta, ¿no? Y todo esto, obviamente, con sus corchetes, ¿no? Porque este 2r cuadrado está multiplicando a toda esta integral, del cual esta integral la estoy dividiendo en dos partes, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale esta integral? Bueno, simplemente me va a salirme el ángulo teta, pero evaluado entre los límites 0, pi medios, ¿no? Ahí está. Más. Aquí, este ángulo doble, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la integral de un coseno doble de teta? Simplemente el seno del doble de teta sobre 2. Y esto evaluado obviamente en los límites de 0 de pi medios.
Y todo esto nuevamente multiplicado por el 2r cuadrado que me quedó. Ahí está. Miren cómo vamos desarrollando. Vamos a pasar al otro lado. Ahí está. ¿Qué hacemos? Bueno, evaluamos simplemente, ¿no? Aquí va a ser pi medios menos 0. Pi medios menos 0 más, ahora sí, ponemos acá el seno de 2 de pi medios sobre 2 menos el seno de 2 por 0 sobre 2, ¿no? Estamos evaluando solamente los límites de la integral, ¿no? Ponemos acá 2r cuadrado igual. Listo. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, aquí me va a salir pi medios, ¿no? Vamos a poner acá 2r cuadrado, pongo aquí los corchetes, y aquí me va a salir pi medios, ¿correcto? Aquí el 0 se va. Aquí, pi medios por 2 se van a simplificar, ¿y cuánto me queda? El seno de pi. ¿Y el seno de pi cuánto es? O sea, el seno de 180, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? O sea, se anula todo esto. 0 entre 2, 0. Aquí, seno de 2 por 0. 2 por 0 sale 0. Seno de 0 entonces, igual también va a salirme 0. Se anula. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? Miren, 2r cuadrado por pi medios. Simplificamos. ¿Y cuánto me sale al final? Miren, lo que tanto queríamos, la demostración, ¿no? El área, voy a ponerlo por acá, sería así, área del círculo, pi por r cuadrado, ¿no? Y queda la fórmula demostrada, ¿no? Muchos de nosotros decimos, nos aprendemos las fórmulas que es de geometría, ¿no? Pi por r cuadrado, el área de un triángulo, el área de un cuadrado, L por L. Y todas esas fórmulas, aunque no lo crean, se pueden demostrar con integrales, que seguro más adelante, si me lo piden por favor, por los comentarios, también lo puedo hacer. No hay ningún problema, van a ver que es muy fácil, ¿ya? Miren, ahí está todo lo que hemos utilizado, ¿ya? Todo lo que hemos utilizado en la parte de integrales, ¿no? Con respecto a la demostración del círculo. Si te ha gustado el video, por favor, dale un like, por favor, ayudaría mucho al canal, ya que ayuda a que YouTube, ¿no? recomiende este video a más personas, ¿no? Para que puedan saber, ¿no? cómo demostrar fórmulas. Y hacer estas fórmulas, ya para terminar, es muy importante saberlas, ¿no? De esa manera también vas practicando. Vas practicando el desarrollo de integrales, el desarrollo de distribución trigonométrica que hemos visto aquí. Hemos visto a detalle cada paso, ¿no? Ahí está. No te olvides de mandarme un like, por favor, suscríbete al canal, que ayuda, va a ayudar mucho al canal a que se siga poniendo más demostraciones de fórmulas, demostraciones de diferente, por ejemplo, la parte de física, en la parte de trigonometría, en la parte de matemática, ya que ayudaría mucho. Y si quisieras saber alguna fórmula, cómo se demuestra, por favor, déjalo en los comentarios para poder saber si lo podemos hacer. Listo, nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.